Ya todos los ojos están puestos en el 2024 y de alguna manera es como dar un carpetazo a lo que ha sido el sexenio de López Obrador, pero que creo que no le podemos dar ese beneficio porque nos está dejando el país pues en un problema muy, muy grave, y uno de esos problemas tan graves es la inseguridad. A 5 años de la Cuarta Transformación, ¿tú cómo describirías o cómo calificarías la mal llamada estrategia, porque no sé si ya es una estrategia, de abrazos no balazos? Bueno, nuevamente gracias por estar con ustedes y conversar aquí en el programa. Primero, esto de que todo el mundo está con los ojos en 2024, yo te diría que solamente las personas informadas y que tienen resueltos sus problemas básicos están viendo el 2024 encima. La gran mayoría del país está en el día a día ganándose el pan, sobreviviendo, corriendo de allá para acá para tener un ingreso, para pagar la tarjeta, para pagar el teléfono. Es decir, no estoy tan convencido, quería ver que todo el país esté tan pendiente del 2024, pero sí creo que importa estar viéndolo. Y viéndolo a la luz de cómo nos ha ido, cómo hemos estado en tema de seguridad. Cuando llega un presidente que hizo buena parte de su campaña con la promesa de que se iba a acabar en 6 meses de gobierno, habría un punto de inflexión en las muertes violentas, en los homicidios, se acabaron las masacres desde que yo llegué a la presidencia, etcétera, y que íbamos a ver un franco declive de lo que son los asesinatos y todos estos actos de crueldad que vemos con las matanzas. Bueno, resulta que tenemos el gobierno más violento de la historia. Bueno, el sexenio más violento de la historia, no el gobierno, corrijo, me equivoqué. Pero no teníamos tantos muertos desde la Revolución Mexicana, tantos muertos violentos. Y la revolución fueron 10 años y ejércitos contra ejércitos. Y aquí resulta que hemos visto la creación o el fortalecimiento de ejércitos paralelos, los grandes cárteles que se han fortalecido a un nivel de que nunca antes visto, nunca, que pueden desafiar al Estado y lo pueden vencer. En este momento hay 2 grandes cárteles en el país, son los 2 más grandes del mundo también, el cártel Jalisco Nueva Generación, el otro cártel es el de Sinaloa, es el más grande del mundo. Entre los 2 tienen cerca de 45,000 integrantes. Para que se den una idea, la Coca-Cola en el mundo tiene 120,000 empleados. Y los 2 cárteles del crimen mexicanos tienen 45,000 integrantes. De ese tamaño es el problema. Esos cárteles están enfrentados porque disputan territorios, el gobierno es incapaz de contenerlos, de reducirlos, al contrario, ha sido muy benevolente con ellos y con uno de esos 2 cárteles ha tenido actuaciones de franca complicidad y de recíproca ayuda. Bien, ¿qué pasa si el día de mañana esos 2 cárteles llegan a un acuerdo? Derrotan al Estado. El Estado, con todas las Fuerzas Armadas, no tienen la capacidad para derrotar a los cárteles. A los cárteles juntos. Entonces sí, tenemos una situación de franco deterioro de la seguridad, donde los cárteles o los grupos criminales pueden forzar a gente a integrarse a sus bandas, como lo hacen con los migrantes, y a los jóvenes también, a la gente joven, pues o las hace cómplices, o los hace víctimas, o de alguna forma les condicionan la vida. Nuestra vida ya está condicionada en parte por la seguridad. Hay zonas del país en que no, pero hay zonas del país en que no puedes salir en la noche, que no puedes caminar tranquilo o que no puedes hacer un trabajo. El zapatero tiene que pagar, el que vende licor tiene que pagar, el que maneja un antro tiene que pagar, o si no te puede ir mal, hasta hemos visto que los queman. Entonces sí, ha habido una actitud de pasividad y de complicidad hacia los grandes grupos criminales que han crecido y han avanzado para desgracia de la población.
Esa sería mi respuesta a tu pregunta. Pablo, ¿nos estamos convirtiendo o ya somos un narcoestado? No un narcoestado por completo, no es el estado de los narcos, pero sí tienen mucha influencia y hay regiones del país donde sí hay un estado paralelo, que son los narcoestados o narcorregiones, donde te cobran los impuestos. Ellos te cobran impuestos, además de lo que le tienes que pagar al fisco, se los tiene que dar al señor que va a cobrarte. Y si no, cierro mi negocio, hijo, hija, vete a Estados Unidos, vete de bracero. Entonces, a mí lo que me preocupa en estas cosas, todo esto que ustedes plantean, lo hacen como personas conscientes y preocupadas por el país. Pero la gran mayoría de los jóvenes no se interesa. Les vale sombrilla. Perdón, Vero, que no me invitaste a este programa y ahora te aguantas. Ya empiezan las pedradas. A ver, en las manifestaciones que han habido en defensa de la democracia, que es la defensa del INE, de la Corte, en defensa de la democracia, los jóvenes participan muy poco. La gente que va es arriba de 45 años. Y las marchas en defensa del gobierno es también gente mayor o personas que va porque si no la borran de la lista de beneficiarios, etcétera. Algunos van por su propia voluntad, pero no hay jóvenes. ¿Qué onda? ¿Quieren que les sigamos arreglando el país? ¿Ya ven el desmadre que tenemos? No, pero aparte, o sea, uno de los que me sorprende por qué no hay jóvenes y sobre todo por qué no hay jóvenes preocupados por este tema en específico de la seguridad, es porque, a ver, si tú eres joven, el factor de riesgo más alto que tienes en México es por este tipo de problemas. O sea, es la razón número uno en los jóvenes en el país, aquí en México, por la que mueren. Y yo te quería preguntar, tú hablabas de esta actitud pasiva y de complicidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero ¿de dónde crees que nace? O sea, ¿qué fue el detonante para que la actitud pasiva fuera la que dictara el comportamiento de la Cuarta Transformación respecto a la seguridad? Sí. ¿Desde el principio estuvo planteada así? Con mucho gusto te contesto la pregunta, Vero, cuando me contesten la que yo les hice. ¿Qué pasa con los jóvenes? Porque a ver, creo que un poco tiene que ver que a lo mejor nosotros que vivimos como en un mundo chilango, muy de la metrópoli, quienes viven en el Estado de México, en la ciudad, pero no nos damos cuenta de lo que sucede en Guerrero, por ejemplo, ¿no? Que hay un alto nivel de violencia y en donde yo platicaba con una amiga que justamente vive en Guerrero, muy cerca de Chilpancingo, y me decía, es que los jóvenes no tienen de otra más que están en los plantillos de marihuana ilegales, por cierto, ¿no? Porque el crimen organizado si no los mata o mata a su familia, porque el gobierno no está para defenderlos.